En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Ha causado sorpresa y alarma una manifestación del presidente Petro diciendo que tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿No le gusta? ¿Por qué? Nadie sabe. Tratado que ha sido más que benéfico para Colombia. Pero un tratado es un acuerdo entre dos. Un tratado no lo puede desaparecer unilateralmente alguna de las partes involucradas. Pero ¿cómo es eso? ¿Y cómo es el Tratado de Libre Comercio, si conveniente o no para los intereses de Colombia? Estamos con un invitado muy especial, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, doctor Alberto Schlesinger. Doctor Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy deseosos de que usted nos explique cómo es esto de revisar unilateralmente un tratado como el Tratado de Libre Comercio y qué significación ha tenido para Colombia ese tratado. Sí, doctor Fernando, acostumbrados a oír noticias todos los días que nos dejan perplejos, realmente lo que el presidente dijo en su visita al Huila el 16 de agosto era más que una intención, era una decisión. Refiriéndose al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, lo que dijo, creo que textualmente, es que quiero anunciar públicamente que comienza su renegociación. Nos quedamos todos fríos, empezando por el ministro de Comercio Exterior y de Industria, el doctor Germán Umaña, de quien aprovecho la oportunidad para decir, lo conozco hace mucho tiempo, para mí es tal vez del gabinete del presidente Petro el ministro más serio en su tema, el que más conoce, el que más experiencia ha tenido, ha dedicado toda su vida a estos temas, y que realmente yo creo que fue cogido fuera de base. Tuvo que reaccionar inmediatamente y simplemente explicar de que Colombia estaba en proceso de evaluación del tratado, lo que es muy normal que se haga. Normalmente uno está evaluando los tratados y cómo se comportan los tratados y qué pasa con el comercio, cómo evoluciona el comercio, etcétera, pero no lo que nos anunció el presidente formalmente de que comenzaba su renegociación. Quiero hacer una referencia que nos contextualiza un poco el tema. ¿Qué fue lo que pasó con el Tratado de Comercio llamado el TLC de Colombia con los Estados Unidos? En primer lugar, Colombia en general tiene cerca de, no estoy mal, alrededor de unos 16 acuerdos de este tipo con el mundo. 16 acuerdos que tiene con un total de 62 países aproximadamente. Dentro de esos está el TLC con los Estados Unidos. De otra parte, Estados Unidos, que no es que negocie muchos tratados comerciales, esa es la verdad. Estados Unidos tiene alrededor de 10 tratados comerciales con el mundo, de los cuales yo creo que no superan 20 países, el número de países beneficiados por estos tratados. O sea que Colombia está dentro de un grupo bastante privilegiado y bastante excepcional, ya que Estados Unidos tiene tratados con países tan importantes como el tema de NAFTA, que todos lo conocemos, que es con Canadá y México, tratados con Israel, con Corea, con todo Centroamérica, República Dominicana y Colombia, pero solamente son 10 tratados los que tiene Estados Unidos y solamente 20 países. Pero hagamos un poquito de historia de cómo fue el proceso de negociación, que nos están anunciando que ya empezó la renegociación del TLC con los Estados Unidos. Este tratado, Colombia, el primer momento cuando se inició la intención de negociar el tratado, cuando se planteó la intención de negociar el tratado fue en el año 2004, en el mes de mayo, y tomó cerca de año y medio y 13 rondas de negociación que se realizaron. Yo pude participar en ese momento en algunas como observador principalmente. Se tomó año y medio, 13 rondas de negociación, y después vino todo el proceso interno, tanto en Estados Unidos como en Colombia, que es un proceso bastante complejo, porque este tipo de tratados requieren de aprobación de los congresos de los dos países, y no solamente aprobación de los congresos de los dos países, intervención de la rama jurisdiccional, las cortes constitucionales revisan si sus contenidos no riñen con la Constitución, y es todo un proceso
que tomó a partir de ese momento, tomó 6 años y medio adicionales. O sea que el proceso de negociación del tratado con los Estados Unidos arrancó en mayo del 2004 y se promulgó, que fue el último paso internamente en Colombia a través de un decreto, se fue promulgado en el año 2012, en mayo precisamente. O sea que fueron 8 años de negociación de este tratado. Entonces ahora se nos anuncia de que Colombia está renegociando o inicia la renegociación del tratado, lo cual sorpresa para todos, empezando por el mismo ministro de Comercio Exterior. Y se utiliza un argumento que fue la mención que hizo el presidente Petro, que era el tema del maíz, que es un argumento y un elemento bastante extraño también. Vino con una teoría, de esas teorías que le gusta decir que el cereal de América Latina es el maíz, que el cereal de Europa es el trigo, que el cereal de Oriente es el arroz y que por lo tanto, como es el cereal de América Latina, nosotros no podemos estar importando de los Estados Unidos maíz, y que además con una cifra que yo no sé cuál es la base, si Colombia fuera autosuficiente en maíz, debería estar generando alrededor de 1.200.000 empleos, significaría el hecho de que fuéramos autosuficientes. Basado en eso, pues hizo toda esta elaboración que dio la sensación y el mensaje formal de que por eso íbamos a renegociar el tratado, que eso es un tema, como lo he explicado, bastante complejo y bastante difícil. Pero además no solamente es eso, es la señal que se está dando, porque se está diciendo que Colombia va a iniciar un proceso que puede terminar en cualquier cosa. Es decir, no creo que lo vayan a hacer, ni siquiera terminen de hacerlo en el periodo que le queda a este gobierno, por lo que ya hemos visto, sino que se está dando una señal al resto del mundo y a todos los que se benefician de este tratado, tanto en las importaciones provenientes de Estados Unidos, pero principalmente en las exportaciones que nosotros hacemos a Estados Unidos. Es una realidad que Colombia hoy en día importa la mayor parte de su consumo de maíz, lo importa de diferentes países, no solamente de los Estados Unidos. Casi que la misma cifra de maíz la está importando del Brasil. Entonces la pregunta que uno se hace es si también piensan por ser autosuficientes en la producción de maíz, pues renegociar los convenios o los acuerdos que hay con el Brasil para traer maíz del Brasil, lo cual creo que al amigo Lula, al amigo de este gobierno, no le debería gustar mucho. Sin embargo, el tema está sobre la mesa y el tema hace alusión a otro factor que también es bien importante, y es que no es posible que nosotros estemos trayendo maíz de los Estados Unidos, que es maíz subsidiado por el gobierno americano. La primera pregunta que uno se hace es si en las condiciones actuales de Colombia, de seguridad, de falla de infraestructura y todo lo que significaría ser autosuficientes en área que sería necesario sembrar, la tecnología, las variedades, las semillas, etcétera, etcétera, Colombia podría asumir ese reto para crear supuestamente 1.200.000 empleos nuevos y de otro lado poder tener las condiciones para eventualmente generar un excedente exportador. Y aquí me salta la primera pregunta. Si nosotros estamos importando cerca de los Estados Unidos casi cerca de unos $900 millones en maíz, que es una cifra alta, y vamos a renegociar con ellos eso, ¿cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos frente a productos que también se benefician del tratado que nosotros exportamos a ese país? Entonces la pregunta va a ser, pongo un ejemplo, ¿qué pasa por ejemplo con las flores que nosotros exportamos y que generan unas cantidades muy importantes de empleo en Colombia? Indudablemente que esa renegociación va a llevar a que así como sacamos nosotros el maíz del acuerdo, pues Estados Unidos puede sacar del acuerdo productos que son de interés para nosotros y que generan empleo en Colombia. O sea que el resultado neto de esa operación puede ser perfectamente desventajosa para Colombia porque de pronto perdemos más empleo que el que supuestamente estamos dispuestos a generar. Por otro lado está el tema del subsidio. A la hora de la verdad, lo que está sucediendo cuando llega un producto subsidiado como este a Colombia es que nos llega un producto de excelente calidad porque ellos tienen toda la tecnología y el conocimiento y el material genético para producir maíz de primer nivel, pero nos están transfiriendo recursos. Los subsidios que vienen en el precio del maíz, incorporados en el precio del maíz que nosotros importamos, son recursos que paga impuestos en los Estados Unidos del fisco o del tesoro americano, que nos transfieren a nosotros a través del precio del maíz
y que realmente genera un beneficio no solamente en cuanto a calidad, sino en cuanto a precio. Es una transferencia real de recursos. Pero en este momento, doctor Fernando, como usted lo sabe, estamos dentro de una tendencia mundial proteccionista, la cual llevaría a que nosotros, teniendo un tratado como el que tenemos de comercio con los Estados Unidos, esa es una protección muy importante para Colombia en términos de ese nuevo clima proteccionista, porque obviamente el tratado nos permite seguir exportando dentro de unas condiciones preferenciales y benéficas a mercados tan importantes como el mercado de los Estados Unidos, que dicho de paso, el mercado de los Estados Unidos es hoy por hoy el principal mercado que Colombia tiene para sus exportaciones. Representa, si miramos las exportaciones colombianas, incluyendo combustibles, el mercado de los Estados Unidos es el 26% del mercado mundial que Colombia tiene. Y si sacamos los combustibles para no meter ese tipo de productos, petróleo, etcétera, esa participación del mercado americano sube al 30%. Hablan de la China, ni qué hablar, la China es un mercado para los productos colombianos ínfimo, supremamente pequeño, es alrededor del 3, casi el 4% del total de las exportaciones nuestras. Pero ya que hablamos de la China, también cuando hablan de la China, ahí sí no les preocupa las importaciones subsidiadas que nosotros recibimos de la China. China es el país que yo creo que más subsidios tiene a su producción y a sus exportaciones, subsidios que muchas veces no son explícitos sino implícitos, costo de mano de obra, pago de impuestos, los precios que tienen los productores en la China en términos de servicios públicos, etcétera. Por eso es que la China se ha caracterizado históricamente por producir productos baratos e inundar los mercados mundiales. Entonces, lo que nosotros estamos enfrentando aquí es, en un clima proteccionista, el empezar a hablar de que queremos cambiar un tratado que es el que nos garantiza acceso a nuestro principal mercado, nos da estabilidad y nos da seguridad de que nuestros productos lleguen a ese mercado. Todo con el afán de volver a la teoría de que como somos aquí se originó el maíz, pues entonces el maíz tenemos que producirlo, por un lado, y por otro lado con la teoría de que vamos a generar un número de empleos como si eso no significara que Estados Unidos podría en cualquier momento pues tomar una medida compensatoria. Si uno retira un producto que para Estados Unidos es importante, son cerca de $900 millones al año de exportación a Colombia, no se va a producir una acción que también limite la importación de productos importantes a Colombia, lo cual reduciría empleo en Colombia. Entonces de pronto el famoso efecto del 1.200.000 empleos no se produciría. Recientemente el presidente Trump, que hoy por hoy tiene posibilidades de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, uno de sus anuncios económicos que hizo es que si llegaba a la presidencia iba a subir drástica y sustancialmente los impuestos de importación a ese país. Todo pues con la teoría de volver a ser América grande, Estados Unidos grande y beneficiar a la producción americana. Pero ya hemos visto cómo se están tomando medidas también frente a la China por otros motivos que reducen las importaciones. Entonces, en la mitad de esa situación que tiende a restringir el comercio internacional, Colombia está hablando de renegociar y de modificar un tratado que es el que nos garantiza el que tengamos acceso al mercado americano. También otro elemento que vale la pena notar es que si tanto les preocupa el subsidio que nos transfieren los Estados Unidos en el maíz que traemos, pues no necesariamente tiene uno que renegociar el tratado. Existen mecanismos dentro de la Organización Mundial de Comercio, dentro del mismo tratado, que permiten que los países puedan, dentro de los mecanismos que están establecidos, tomar en un momento dado medidas compensatorias, lo que en una época o lo que se llama en los Estados Unidos, dentro de la famosa ley de comercio de los Estados Unidos, los mecanismos compensatorios o los countervailing duties, que sería poder aplicar aranceles que compensen el efecto del subsidio. Nosotros lo hemos vivido para varios productos. Durante muchos años estuvimos con el sector de flores que pelear en los Estados Unidos legalmente con unos costos muy altos porque Estados Unidos pretendía establecer derechos compensatorios para las importaciones de flores porque según ellos había un subsidio en las tasas de interés que le daban a los floricultores para su producción, que eran unas tasas de interés bajas. De otra parte estaba el famoso CERT o CAT, que era el certificado de abono tributario, que era un abono fiscal que se daba directamente al productor por exportar. Y eso fue una batalla muy grande. Pero con esto lo que quiero decir es que mecanismos y lo que nos incomoda es que el maíz llegue barato a Colombia
lo que nos incomoda es eso, pues obviamente que hay otro tipo de mecanismos que nos podrían llevar a nosotros a compensar y a tratar de subir el precio de importación del maíz, pensando que con eso vamos a poder producir más maíz en Colombia. La producción de maíz en Colombia en las condiciones actuales no depende simple y llanamente de que traigamos maíz de buena calidad y maíz barato, a un buen precio, sino si realmente Colombia está en capacidad de ser autosuficiente y de producir, dadas las situaciones de inseguridad, tanto física, real, como jurídica que existen en el país, para desarrollar un sector que requeriría un número de hectáreas muy, muy importante de siembra, y en las condiciones actuales en que las carreteras no funcionan, en que las vías de comunicación permanentemente están interrumpidas, en que la situación de inseguridad es total y absoluta, bueno, todo lo que estamos viviendo en materia de seguridad, si realmente eso nos va a permitir a nosotros simple y llanamente de un plumazo sustituir las importaciones de maíz, tanto de los Estados Unidos como del Brasil, porque como le digo, las cifras que nosotros traemos de maíz del Brasil son muy similares a las que traemos de los Estados Unidos. Entonces, poder tomar esa decisión de cerrar las fronteras, y al final de todo, y ese es un tema que usted conoce muy bien, doctor Fernando, Colombia es un país con unos niveles de contrabando altísimos, no solamente por su situación geográfica y por la falta de control y por la corrupción, sino porque detrás del contrabando desde hace muchos años, ¿qué es lo que ha estado? Pues el dinero del narcotráfico, que ha utilizado el contrabando como mecanismo de lavado de sus recursos, y lo hemos vivido en muchísimos sectores, lo hemos vivido en el sector de calzado, en el sector de confecciones, etcétera, cuando tenemos que enfrentar contrabando que está financiado, pagado con recursos que provienen del narcotráfico, y que cuando un narcotraficante perfectamente puede vender $1 del mercado negro, lo puede convertir a un 50% de su valor o a un 60% de su valor con tal de poderlo blanquear y traer al país, pues ese sí que es un subsidio que afecta el precio de los productos que entran a través del contrabando, que además pues tampoco paga impuestos de importación. Entonces, dentro de todo ese panorama general del país, decir que Colombia inicia la renegociación del tratado, del único tratado que tenemos con el principal mercado que nosotros tenemos en el clima internacional que estamos viviendo y con las condiciones internas que estamos teniendo simple y llanamente para volver a nuestro cereal vernáculo y generar 1.200.000 empleos, sin medir el efecto que puede tener en las exportaciones nuestras y en los empleos que generan otros sectores hacia los Estados Unidos, pues no deja de ser una temeridad. Pero una temeridad que produce efectos negativos, porque quien está hablando es el presidente de la República, lo está haciendo de una forma afirmativa, repito, no es simplemente una intención, lo manifestó como algo que ya había empezado, lo cual obviamente está afectando todos los sectores y todos los agentes económicos que están relacionados con ese tratado internacional. Además, debemos recordar que un acuerdo de comercio no solamente se refiere al movimiento de productos y servicios, ahí está vinculado directamente la transferencia de capital, que es inversión extranjera, y de tecnología, indudablemente. Entonces, si estamos creando ese clima de que vamos a renegociar un tratado con todo lo que eso implica, simple y llanamente porque debemos producir más maíz pensando que lo podemos hacer y que vamos a generar 1.200.000 empleos sin saber cuál va a ser el resultado neto de renegociar con Estados Unidos el tratado y abrir la renegociación. Eso es lo más preocupante para mí, en las condiciones y en las características que hay ahora a nivel internacional, precisamente de proteger los mercados, y una tendencia proteccionista muy fuerte, pues es perder la herramienta y el instrumento que nosotros tenemos, que nos va a permitir garantizar el que podamos seguir exportando lo que estamos exportando, y eventualmente, si hay producción en Colombia adicional, pues poder exportar más. Esos serían los comentarios que yo tendría que hacer, doctor Fernando, sobre el tema. Pues muy bien hechos, muy oportunos, y nos ponen en guardia sobre los peligros inmensos que tiene una declaración de este estilo hecha por el presidente de la República. Estamos renegociando o vamos a renegociar el tratado con los Estados Unidos. Dios santo, eso es simplemente desconocer la esencia del tratado y las ventajas inmensas que para muchos sectores de la producción nacional tiene el TLC con los Estados Unidos. Pero a Petro se le ocurren cosas, las dice, y es que es el presidente de la República. Y esto puede traer consecuencias, y consecuencias muy desfavorables, como usted las acaba de anotar. Dios nos guarde.
Doctor Alberto Schlesinger, muchísimas gracias por esta excelente exposición que ha hecho sobre un tema vital para el presente y el futuro de Colombia. Muchas gracias. El mayor gusto, doctor Fernando. Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de